dice en 1 Corintios 4, del 1 al 2, y dice lo siguiente. Dice, por tanto, que los hombres nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Todos yo creo que nos pasa, ¿no? Que cuando vemos un gran ministerio, ¿no? Esas personas que predican con una unción especial, o esos hermanos y hermanas a los que el Señor les ha dado una gracia especial, ponen la mano sobre ellos, sobre una persona enferma y sana en el momento, aquellos que tienen ese poder del Espíritu Santo para que los demonios salgan. Yo creo que a todos nos maravilla, ¿no? Y muchas veces queremos ser como esos grandes pastores, esos grandes ministerios, esos grandes evangelistas. ¿Soy yo el único que le pasa o que le ha pasado? Yo creo que todos nos llama eso, ¿verdad? Es una cosa casi natural al ser humano. Pero recuerdo de uno de los pastores que estuvo en mi iglesia, que él siempre decía que lo que nos llama muchas veces de esos tipos de ministerios y de esos pastorados es el lado romántico. Es decir, cuando desde nuestra comodidad solo podemos ver la bendición y solo podemos ver esa unción de Dios. Y claro, es que en cierta parte es verdad, ¿no? Y cuando uno va sirviendo al Señor y cada vez con más responsabilidad se da cuenta de que en cierta manera es así, porque es, sobre todo esto a las mujeres les llama más. Pero bueno, yo creo que todos pasamos por ahí, pero a las mujeres les llama bastante más porque son más sensibles a estas cosas. Pero cuando vemos una película romántica, ¿verdad? Y estamos viendo esa pareja que no se conocía, pero que de pronto se empiezan a enamorar, y cómo esa trama va cada vez más cercana. Y en esa película hay una de las dos partes que está casado o casada, tiene hijos, y cómo se van enamorando, ¿no? Y al final terminan juntos, y uno dice, ¡wow, qué emoción, qué película, qué historia de amor más bonita! Pero lo estamos viendo desde nuestro sofá y no nos damos cuenta del sufrimiento que ha pasado la otra parte, el marido o la mujer que fue dejado, los hijos. Solo vemos con la música y los adornos, solo vemos aquello que en ese momento nos interesa. ¿Y qué os diré a vosotros machotes con las películas de acción? Si soy el único que le pasa, decídmelo, ¿eh? Pero estamos viendo una película de acción y vemos al tipo, al héroe, cómo pelea, cómo dispara, cómo suda, está que no puede más, pero se levanta, le caen bombas, pero sale de ahí, le pegan una paliza, pero al final vence. Y nosotros decimos, yo habría hecho esto, yo habría hecho lo otro, podía haber hecho... Y no nos duele nada. Nos vamos a la cama o nos vamos donde sea, tan tranquilos. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo desde el sofá, desde nuestra comunidad, desde nuestra comodidad, perdón. Entonces, bueno, a veces cuando vemos el servicio al Señor, cuando vemos lo que representa servir al Señor en toda su esencia, pues somos un poquito así, ¿no? Nos pasa estas cosas. El apóstol Pablo, en ese texto que hemos mencionado, habla de su ministerio como servidores de Cristo, administradores o mayordomos, y que es necesario que el que sirve, el que es administrador, que sea fiel con lo que Cristo le ha encargado. Estoy seguro de que la mayoría de aquí, si no todos, queremos servir al Señor. Yo creo que sí, y eso nos motiva, nos anima, y a los pastores o a los que tenemos responsabilidad, es algo que vemos que nos agrada, porque sabemos, ¿no? Y el Señor nos dijo que oráramos porque hacían falta obreros que fueran a su mies. Y cuando uno está en un puesto de responsabilidad, y eso lo sabe cualquier líder que está en cualquier departamento, la mano de obra es necesaria y es muy importante. Y aunque servir al Señor es más que ver ese lado romántico, es mucho más que eso, tenemos que tener en cuenta que requiere de nosotros tener el ADN
tener la esencia de un verdadero siervo. Vamos a hablar de esto basándonos en el capítulo 6 de Hechos, del 1 al 15. Y dice así la palabra del Señor. En aquellos días crecía el número de los discípulos y se produjeron murmuraciones de los discípulos de origen griego contra los de origen hebreo, pues se quejaban de que en la distribución diaria de ayudas sus viudas eran desatendidas. Así las cosas, los 12 convocaron al conjunto de los discípulos y les dijeron: no está bien que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Hermanos, escoged pues entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes les encarguemos de esta labor. Así nosotros podremos dedicarnos a la oración y proclamación de la palabra. La propuesta agradó a toda la comunidad y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los elegidos fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. La palabra del Señor se extendía y el número de discípulos se multiplicaba rápidamente en Jerusalén. Incluso muchos de los sacerdotes aceptaban la fe. Gracias, Señor, por tu palabra. Al mirar este texto, descubrimos que Dios no solo busca personas dispuestas a servir, sino hombres y mujeres que reflejen el carácter, la fidelidad y el corazón de un verdadero siervo. La iglesia de Jerusalén estaba compuesta por creyentes judíos en ese momento. Algunos eran judíos que habían estado todo el tiempo en Jerusalén o en Palestina, en aquella zona, con lo cual hablaban hebreo. Y luego había otros que habían estado dispersos en otros países, pero que habían vuelto a Jerusalén. Y al volver a Jerusalén, pues ellos hablaban griego, o sea, por eso, y habían estado en zonas muy influenciadas por Grecia. Eso era un poco el planteamiento que había allí, es decir, había, pues como hay en todas las iglesias, hay hasta catalanes. Y luego tenemos hermanos de Hispanoamérica, de Estados Unidos, tenemos hermanos incluso de aquí de Rota, también vienen algunos a esta iglesia, ¿verdad? Y como decía, pues ese era un poco cómo era la iglesia. Y antes de llegar a ese momento que hemos leído, vemos cómo los creyentes, también si leemos un poco antes el texto, eran creyentes que eran de un mismo sentir y estaban unánimes, es decir, tenían una misma visión, iban hacia adelante. Y la iglesia había mantenido un crecimiento constante y rápido. Y incluso las persecuciones no habían conseguido apagar el crecimiento de la iglesia. Pero una iglesia que crece y que trabaja siempre se enfrenta a desafíos. Dice que hemos leído en el versículo 1 y 2 que en aquellos días crecía el número de los discípulos y se produjeron murmuraciones de los discípulos de origen griego contra los de origen hebreo, pues se quejaban de que en la distribución diaria de ayuda sus viudas eran desatendidas. Así las cosas, los 12 convocaron al conjunto de los discípulos y les dijeron: no está bien que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Bien, ¿cuáles fueron los principales problemas que aparecieron? Bueno, pues el aumento de necesidades dentro de la iglesia. La cantidad de discípulos creció tanto que no se atendió a todos de la misma manera. Luego, desigualdades en la atención, porque las viudas de origen griego sentían que no se les atendía, no estaban siendo atendidas igual que las de origen hebreo. Quejas y murmuraciones. Surgió descontento en la iglesia, a lo que podía afectar a la unidad, a esa unidad que venían manteniendo.
necesidad de organización. El crecimiento hizo evidente que la Iglesia necesitaba nuevos servidores y una mejor estructura para cuidar a las personas. Sobrecarga de los apóstoles. Los apóstoles estaban intentando atender todo, tanto la predicación como las necesidades prácticas. Y eso amenazaba a distraerlos de su principal llamado. Y luego, riesgo de descuidar prioridades espirituales. Los apóstoles reconocieron que si intentaban hacerlo todo, podían dejar de lado la oración y el ministerio de la palabra. Y algo muy interesante del pasaje es que la Iglesia no vio esos momentos como una derrota, sino como una oportunidad de crecer en madurez, organización y servicio. Qué bueno cuando la Iglesia del Señor ve cada desafío que se presenta, cada situación a la que a veces llamamos problema, como un desafío de crecer, de desarrollarnos y de crecer. Había bendición, había un mover poderoso del Espíritu Santo. La Iglesia estaba creciendo. Pero como siempre que hay bendición, también surgieron problemas. Surgen algunas diferencias entre los creyentes, ¡pum! ¿Y qué se produce? Murmuración. A veces nos creemos que la murmuración es algo solo de nuestra iglesia, ¿verdad? Pero vemos que está en las Escrituras desde siempre, ya desde el Antiguo Testamento. Dice el texto que los griegos murmuraron. Y una de las cosas más dañinas que hay en el cuerpo de Cristo es la murmuración. La murmuración es eso cuando hablas en privado, en secreto, con esa voz bajita. No, es que no sé qué, es que son esas conversaciones ahí privadas que van, ¿sabes lo que son? Un cáncer. Tal vez alguno diga, no, es que un cáncer es más grave. No, un cáncer es muy grave, es muy triste para la persona que lo está sufriendo. Pero es que este cáncer que se entra en el cuerpo de Cristo contamina a todo el cuerpo. En cierta ocasión leía que a menudo los que se quejan no están interesados en buscar una solución, sino que solo quieren que todos conozcan su descontento. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que si vemos algo incorrecto o no estamos de acuerdo con la manera en que se está llevando algo, lo que debemos hacer es buscar a las personas directamente para comentarlo y participar con buen ánimo en encontrar una solución. Y les voy a decir algo, no todo lo que usted piensa ni todo lo que yo pienso es siempre cierto. No siempre lo que yo pienso ni lo que usted piensa es lo correcto. Entonces, por eso es tan importante hablarlo entre nosotros, porque a veces tanto el que dice lo que ve como el que lo recibe son ayudados, si tienen un buen corazón, si están dispuestos, mejoran y se quitan esas ¿cómo diría yo? Esas puntas que salen se van limando y nos perfecciona el carácter y al final eso trae beneficio para la Iglesia del Señor. Pero cuando hay bendición, también sabemos que Satanás intenta destruir la obra de Dios. Esta iglesia vemos cómo el enemigo inició una persecución, metió a los apóstoles en la cárcel, pero eso no detuvo a la iglesia, no detuvo el poder de Dios. Y Satanás intenta, cuando hay bendición, intenta destruir la obra de Dios. Trata de derrotar y desanimar al liderazgo. Intenta dividir a la iglesia y hace que nos fijemos en los problemas y dificultades para desviar nuestra atención de lo realmente importante y así perdamos eficacia en el gran proyecto de Dios para la humanidad. Esa es la obra del diablo, destruir. Miren lo que el apóstol Santiago dice en el capítulo 3, del 13 al 18. Dice, si entre vosotros alguien se aprecia de sabio o inteligente, que lo demuestre con su buena conducta. Cuidado. Si alguien entre vosotros se aprecia
de sabio o inteligente, que lo demuestre con su buena conducta, por medio de sus obras hechas con la humildad propia de la sabiduría. Qué interesante, ¿verdad? Pero si tenéis envidia amarga y rivalidad en vuestro corazón, no tenéis de qué sentiros orgullosos y estáis fallando a la verdad. Es decir, si nos creemos sabios, creemos que sabemos más que nadie o creemos que podemos arreglar solucionar cualquier problema por nuestra capacidad, pero lo queremos demostrar solo con palabras, sin participar, sin tener un corazón humilde, eso no es la sabiduría del cielo. No nos tenemos que sentir orgullosos, estamos fallando a la verdad. Y dice, no es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal. Dice el texto, es terrenal, es animal y diabólica. La murmuración es diabólica. No estoy diciendo que nadie esté murmurando, que nadie se crea que lo he mirado porque era él o ella. El predicador no puede mirar a todos a la vez y a veces está hablando a alguien. Por favor, que nadie se lo tome como algo personal. Solo quiero hacer el énfasis que da la palabra a esto, ¿no? Dice, pues donde hay envidia y rivalidad, allí hay confusión y toda clase de maldad. Pero la sabiduría que viene de lo alto es en primer lugar pura. O sea, hay un corazón puro, hay una intención buena. Pues después es pacífica, o sea, intenta no crear un problema. Es amable, lo hace bien, con cuidado, sin criticar, sin derecho, sino como el que quiere ayudar. Benigna, lo hace con buena intención, llena de misericordia y de buenos frutos. Y además es imparcial y sincera. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para los que trabajan por la paz. Es hermoso, es hermosa la palabra de Dios, cómo nos ayuda a entender lo que viene de Dios y lo que viene del diablo, lo que viene de la carne. Bueno, sigue diciendo el texto en el versículo 2, dice, así las cosas, los 12, convocaron al conjunto de los discípulos y les dijeron, no está bien que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Los apóstoles se dieron cuenta del problema, pero también fueron conscientes de que ellos no podían abarcarlo todo. Igualmente, la Iglesia debemos ser conscientes de que el trabajo cada vez es más grande, pero que no es solo trabajo del liderazgo, del ministerio o de los pastores, sino que es un trabajo de todos. Dice el texto, no está bien, eso es lo que dijeron los apóstoles, no está bien. Y es que como enseñan las Escrituras, hay diferentes ministerios y cada uno debe de hacer aquello a lo que Dios le ha llamado en cada momento. En cada momento, hermanos. Porque alguien aquí puede tener un llamado al pastorado, a ser un gran evangelista, a ser lo que Dios sabe que, maestro de escuela dominical, cualquier tipo de ministerio. Pero en cada momento el Señor a veces requiere de nosotros algo concreto, algo específico. ¿Por qué? Por varias razones. No es por el siervo, que un poquito más adelante hablaremos un poquito de qué es el siervo. No por el siervo, porque ese no es lo importante, sino por la necesidad de su iglesia, por la necesidad que hay en cada momento. Y también el Señor aprovecha esa situación en que te pone en un lugar que no es el tuyo para formarte y prepararte, para trabajar en tu carácter, para mejorarte, para que el día en que te dé aquello que Él puso en tu corazón y que Él quiere darte, puedas llevarlo bien en toda su plenitud. Por 2 veces en este texto los apóstoles mencionan la importancia y la necesidad de que ellos deben encargarse de la palabra.
En el versículo 2 vemos que dice, no está bien que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y en el 4 dice, así nosotros podremos dedicarnos a la oración y proclamación de la palabra. Los apóstoles lo que están diciendo es que si ellos atendían todo, descuidaban ese área principal a la que el Señor les había llamado. No es algo excluyente. Ellos no estaban diciendo, no, mira, hermanos, nosotros somos los apóstoles. Y esto de servir las mesas, nosotros no. Esto que lo haga el resto. No, no. En ese momento en que la iglesia había crecido, ellos se estaban dando cuenta de que si querían abarcarlo todo, no iban a poder. Así que ellos entendían y entendieron, sabían del Señor cuál era su principal ministerio y la importancia de su ministerio. Esa oración, ellos sabían que la oración es donde ellos encontraban la guía del Señor para que la iglesia fuera hacia adelante, para dar la palabra oportuna en su momento, para que la palabra fuera bendecida y llegara al pueblo, para que ningún lobo, ningún lobo vestido de oveja confundiera a la iglesia y la apartara del camino del Señor. Entonces, ellos entendían eso. Y eso no significa que servir a los necesitados fuera un servicio inferior. No, el texto no está diciendo eso. Sino que la iglesia necesitaba una buena organización, donde cada uno cumpliera la función que les correspondía en ese momento. La palabra de Dios tiene una importancia vital. Es el alimento espiritual, alimento, así lo dice la Escritura, alimento espiritual del creyente. Y se le ha encargado a los pastores, a quienes tienen el ministerio de la palabra, que alimenten el rebaño. Miren, el apóstol Pablo enseña eso a lo largo de todas las Escrituras, pero en 2 de Timoteo le dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y muertos cuando se manifieste como Rey, te suplico encarecidamente que proclames el mensaje e insistas, tanto si parece oportuno como si no lo parece. Argumenta, reprende y exhorta echando mano de toda tu paciencia y competencia en enseñar, porque vendrán tiempos en que no soportarán la auténtica enseñanza, sino que para halagar el oído, quienes escuchan, se rodearán de maestros a la medida de sus propios antojos. Se apartarán de la verdad y darán crédito a los mitos. Una alimentación deficiente debilita nuestro cuerpo y provoca que una iglesia sea débil, que deje de evangelizar porque no lo siente, porque no tiene fuerza, porque no ve la necesidad, que cuando vienen las pruebas se desanima y queda expuesta a cualquier virus espiritual. Hace que esa iglesia busque alimentos basura, comiendo en las redes sociales, alimentándose de pseudo predicadores a la medida de sus propios antojos, que van escuchando a aquellos que les dicen lo que quieren escuchar. Eso es muy típico en la iglesia. Cuando el pastor o los pastores o el hermano con liderazgo dice aquello que tiene que decir, que enseguida la persona diga, no, me voy a otra iglesia. Voy a buscar otra iglesia donde me den lo que yo quiero. Y creen que allí lo van a recibir. Y no saben que van a tener la misma exactamente situación. Porque los pastores, si son pastores, harán las cosas como enseña la palabra de Dios. Una mala alimentación trae desórdenes alimenticios que provocan anorexia o bulimia espiritual al no aceptar doctrinas y enseñanzas que, aunque duras, son necesarias. Puede coger obesidad y engordarse de programas muy llamativos, aunque inútiles. Puede llenarse de música y emocionalismo en vez de ser lleno de la palabra y el Espíritu de Dios. Así que
es importante que cada uno sepamos cuál es nuestra función principal. Y función principal no es excluyente. Principal no es excluyente. Los pastores tienen la prioridad de prepararse, profundizar, dirigir a la iglesia, traer palabra, enseñar. Eso es cierto, es así. Pero como digo, no es excluyente, pero sí prioritario. No quiere decir que los pastores no puedan hacer otra cosa. De hecho, las hacemos y las hacen. Quiero que esto también quede claro a cualquier persona que quiere servir. No, yo es que siento, es que lo mío es la música, lo mío es, no sé, lo que sea, multimedia, lo mío es... Bueno, no es excluyente, es bueno. Ese es tu principal ministerio, pero no es excluyente. Bien, ahora imaginemos que los pastores y el liderazgo quieren hacerlo todo, ¿vale? Los que estamos ahora, por no poner a nadie ni nada más. Entonces, ¿cómo creceremos? ¿Cómo se desarrollará la iglesia? Mire, como pasó entonces, hoy en nuestra iglesia sucede de la misma manera. También hay mucho trabajo. Tal vez no hemos tenido ese crecimiento en número que la iglesia de Jerusalén. Todavía. Pero trabajo, seguro que sí. Y tal vez más, si nos ponemos a analizar. Tenemos una iglesia donde se trabaja mucho y donde hay mucho trabajo por hacer. Durante años esta iglesia hizo obra social, pero es que hoy cuando hace falta la iglesia se moviliza y sigue ayudando. Se evangeliza cada semana en Trebujena, donde tenemos una iglesia casa, algo que no había sucedido hasta ahora. Tenemos una casa iglesia, hermanos. Y eso no existiría si no hubiera sido por el esfuerzo, persistencia, paciencia y cariño de nuestros hermanos que han trabajado aquel lugar. Además, se tiene la visión de abrir nuevos puntos de predicación. Pero no solo impactamos con el Evangelio en nuestra zona de influencia, sino que también colaboramos con muchas otras iglesias, ayudándoles en la predicación del Evangelio, como Medina Sidonia, las Cabezas de San Juan y cualquier otra iglesia que quiera abrir un punto de misión. Nuestra iglesia está allí presente. Se ha impactado en la juventud a través de los institutos. Se está trabajando en una residencia de ancianos donde se visita y predica el Evangelio. Se trabaja con nuestros hermanos mayores dándoles atención y cariño. Tenemos un grupo de jóvenes y otros de adolescentes a los que se les enseña, se aconseja, se promueven programas para que crezcan y se desarrollen como es debido. ¿No son perfectos? No, ninguno lo somos. Pero como decía antes, trabajando juntos podemos conseguirlo. Se colabora muy activamente con misiones a nivel nacional. Pero además es que se influye internacionalmente. Somos una iglesia influyente en el mundo a través de nuestras donaciones, a través de nuestras aceptaciones, o sea, traer a misioneros para que compartan esa misión con nosotros. Somos una iglesia que estamos influyendo a través de todo el mundo. Nos desplazamos a Ceuta y Melilla para realizar la obra de Dios. No estamos aquí sentados. Estamos abriendo una nueva iglesia en Ceuta. La estamos abriendo, estamos trabajando. Se colabora con el Departamento de Acción Social también en las campañas de ayuda social en Ceuta y en Melilla. ¿Qué iglesia tenemos? Es una iglesia poderosa. Es una iglesia que necesita obreros. Es una iglesia que necesita un corazón de obrero real, no aparente. Es una iglesia representada en las asambleas de Dios con miembros, con responsabilidades de primer nivel en el Departamento de Acción Social y en misiones. Con representación en el DEPI a nivel de Andalucía. Como representación en el Departamento de Jóvenes de la Fraternidad de Andalucía como consejero.
Y eso, sin hablar de los cultos, discipulados, escuela bíblica juvenil, escuela, la escuela dominical, limpiar la iglesia, visitar hermanos, resolver problemas. ¡Wow! Si eso estuviera escrito aquí, lo tomaríamos de ejemplo. Y diríamos, ¡wow! ¡Qué iglesia aquella! ¡Qué iglesia con poder! ¡Qué hermoso, hermano y hermana! Que tú formas parte de eso. Tú y yo formamos parte. Me he dejado muchas cosas, pero para no alargar el tiempo, todo eso provoca bendición, mucha bendición, pero también problemas. Entre otras cosas, como pasaba en la iglesia de Jerusalén, existen muchas deficiencias. Y muchas de ellas no se pueden atender por falta de obreros, siervos del Señor Jesucristo. ¿Te parece poco, hermano? A lo mejor a alguno le ha parecido poco. Pues es una buena oportunidad para ser siervo de Jesucristo. ¿Te parece mucho? También es una excelente oportunidad de ser siervo para ayudar y descargar a los que están en ellos. ¿Saben? Tanto siervos como administradores de Dios, que es el texto que hemos cogido antes, son términos del servicio doméstico. Son términos del servicio doméstico, de lo que pasaba en las casas. El administrador era un esclavo que estaba en la casa a que el dueño de la casa, esclavo, encargaba que estuviera de responsable del resto de los esclavos. Que era alguien que se encargaba de ir a hacer las compras. Era alguien que a veces se encargaba de la economía, de los recursos, pero todo bajo la supervisión y el mando de su jefe. No era autónomo. ¿Entendemos esto, hermanos? Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Y la palabra siervo, si puede José Luis poner el vídeo, por favor, originalmente describía esto que vamos a ver. Si podemos apagar las luces, gracias. Sí, es muy breve. Vale, gracias. ¿Lo ven? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Que los demás nos tengan por eso. Ya podéis quitarlo, podéis encender las luces, gracias. Eso es lo que hay detrás de la palabra siervo. Un esclavo de galeras. El siervo es alguien que ejecuta órdenes bajo la autoridad de un superior. No se trata de liderazgo, sino de dependencia. Y el superior no es el pastor. El superior es Cristo. Ese. Ninguno de esos hombres que hemos visto ahí se le ocurría decir, oiga, que yo, a ver si me puede poner usted. Hacía aquello que se le mandaba. Y con eso no quiere decir que el Señor Jesucristo quiera eso de nosotros, porque no es eso. Pero sí, esa condición, ese espíritu, es lo que se pide de aquel que quiere servir al Señor. Y miren, en el versículo 3 vemos como les dicen los apóstoles, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio. 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de ese trabajo. La obra de Dios y la extensión de su reino necesita obreros fieles, hombres y mujeres comprometidos con Dios y con la iglesia. Si no estás comprometido con la iglesia, no puedes estar comprometido con Dios. Es imposible. Es imposible. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y nadie llama a un amigo. ¿Imaginan que yo llamo a Juanito? Y le digo, Juan, vente a
a casa, vamos a charlar o vamos a tomar. ¿Y viene el cuerpo solo y deja la cabeza en su casa? Nadie llama a un amigo y espera que solo venga el cuerpo. Espera que venga el cuerpo con la cabeza. Y la iglesia somos el cuerpo y la cabeza es Cristo. Así que no hay posibilidad. O sea, no hay posibilidad, quiero decir, que es lo que somos. En cierta ocasión escuché, perdón, me he ido del texto. Bien, veamos en el versículo 3 cuáles eran los requisitos para el servicio. Les dice, buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de ese trabajo. Pensad lo que está pidiendo, la obra social. O sea, se dio una situación, había unas hermanas que no estaban siendo bien atendidas. Pensad que las viudas de ahora, de antes no es lo mismo que ahora, en el sentido de que ellas no tenían ni seguridad social, ni paga, ni nada. Y además, para la sociedad era como algo que ahí quedaba. Si no tenían familia, normalmente, hombres que les sustentaran, normalmente quedaban sin nada. Bueno, entonces, se da esa necesidad. ¿Qué es lo que había que hacer? Pues comprar alimentos, distribuirlos, ir a verlas, atenderlas, ver que estaba todo bien. Algo sencillo. Algo que podemos hacer, pensamos, ¿no?, que podemos hacer cualquiera de nosotros. Y para ese trabajo, lo que está pidiendo, buen testimonio, es decir, yo soy el mismo en mi casa que fuera. Si en mi casa soy malo, no tengo que ser malo fuera, ni malo fuera y bueno dentro. Buen testimonio es que, como testigo de Cristo, yo hago aquello que enseñan las Escrituras, esté donde esté. Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, porque la presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona es observable. Se nota cuando una persona está llena del Espíritu Santo, porque existe evidencia tanto en la actitud como en las acciones como en la eficacia. Y llenos de sabiduría. Y hay 2 tipos básicos de sabiduría. Y la sabiduría de la que está hablando aquí, porque por un lado está la comprensión del conocimiento académico. Es decir, tú puedes saber mucho de Biblia, puedes haber aprendido muchísimo, saber más que el pastor, que eso no es difícil. Puede ser, no es nada raro, si te has dedicado a estudiar mucho, es natural. Pero eso es conocimiento académico. ¿Entienden lo que digo? Y esto es un problema que muchos pastores se han encontrado, es que a veces gente que sabe mucho quiere enseñar y quiere ocupar posiciones porque se creen que son pastores, que tienen un ministerio. No, tú tienes conocimiento académico, pero no tienes carácter de siervo. Y un pastor tiene que vigilar muy de cerca eso. Porque si tú a una persona que sabe mucho o sabe poco la pones bajo responsabilidad de otras personas, un día lo hará bien, 2 días, pero cuando venga la crisis, el problema, la situación, no solo se va a ir él o ella, sino que va a destrozar al resto. Y eso a veces desde fuera no se ve, pero los pastores tienen que vigilar, cuidar del rebaño. No solo están para predicar, no solo están para visitar, también es esa una labor. Lo cual no quiere decir que no fallemos, cuidado. Fallamos, claro, faltaría más. Escuchaba esta mañana a un pastor decir que él se había equivocado hace años al haber puesto en puestos de responsabilidad a gente, hermanos, que habían venido de otros lugares, que con muy buena recomendación, con muy buen testimonio, con muy buen todo, pero que en ese contexto
en su iglesia lo único que hicieron fue crear problemas. ¿Vale? No, aquí no, o sea, lo que quiero enfatizar no es que alguien que viene de fuera, porque eso no es así. Muchos vienen de fuera, nos dan mil vueltas a los que somos de dentro. No me refiero a eso. Pero sí el cuidado de que seamos quienes seamos y creamos lo que creamos de nosotros mismos. Los pastores, el liderazgo, tienen que estar vigilante, porque la iglesia es del Señor. Y a la iglesia del Señor ha cuidado. Recuerdo un hermano que predicaba en Sevilla que un día dijo que los pastores son los perros del Señor, ¿no? Cuando tú estás en un rebaño, ¿quién va a poner al rebaño en orden? El perro pastor, ¿no? ¿Es así? ¿No? Pues bueno, y en cierta manera, pues una de las funciones del pastor es esa, es tener ese cuidado, esa atención sobre todas esas cosas. Así que cada una de las áreas de servicio es importantísima y debemos de ser hombres y mujeres con un buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y dice que agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmeas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Lo primero que vemos aquí es que para tomar un puesto de responsabilidad en la iglesia, el ministerio, no solo un puesto de responsabilidad, cualquier don, el ministerio es reconocido por la iglesia. Es decir, es algo evidente, es algo que la persona ya ejerce de forma natural y la iglesia ve, aprecia y reconoce. No solo lo visible, sino también el carácter. Porque le dice a la iglesia, le dice, buscad entre vosotros. O sea que es alguien reconocido por la iglesia. Y yo no me imagino a Esteban diciendo, que a mí no me ponéis a predicar, que yo quiero ser apóstol. Es que hay que ver. Es que miráis mejor a aquel o al otro que a mí. Yo no lo veo. No lo veo en un lugar de las Escrituras. Eran hombres cuyo testimonio y vida era evidente para el resto de los creyentes. Y dice que a estos presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Luego vemos que fueron aceptados por los apóstoles. Les dijo, buscad vosotros, nosotros los encargaremos. Y aquí vemos el equilibrio para servir a Dios dentro de la iglesia, especialmente cuando se va a tomar una responsabilidad. Personas reconocidas por las iglesias y por los pastores. Y cuando digo pastores, incluyo ministerio también. Ambas cosas. Si se da una y no se da la otra, difícilmente eso cuajará. Cuando nos disponemos a obedecer a Dios, el primero que se fija es Dios mismo. Después, por tu disposición, te lleva a estar allí donde hay una necesidad. Desde limpiar la iglesia, ayudar con el reparto de alimentos, a acompañar al hermano que va a Trebujena, etc. Y es ahí, como hay tanta necesidad, esto es una realidad práctica. Como hay tanta necesidad, un día u otro te verás en aquello a donde el Señor dirigió tu camino. Fijaos que por el contexto que sigue después, Esteban era un hombre que ya estaba sirviendo. Estoy en la recta final. Era una persona que evangelizaba, es decir, que hablaba a personas de Cristo y lo hacía lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Y si miramos el capítulo 8 vemos que Felipe estaba yendo a Samaria, podía ser Trebujena o cualquier otro lugar, a donde hiciera falta para predicar el Evangelio. ¿Cuál es el problema? Muchas veces es la motivación del siervo. ¿Qué es lo que te motiva a querer servir en la iglesia en determinadas responsabilidades y en otras no? Este texto que repito y no me cansaré de repetir, y lo repito porque lo conozco en mi propia vida, no porque quiera echarlo en cara a nadie. Lo he vivido, lo he experimentado y lo sigo poniendo en práctica, buscando. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso.
¿quién lo conocerá? Yo el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Muchas veces lo que realmente deseamos es que se nos vea a nosotros y los disfrutamos de falsa humildad o lo espiritualizamos, pero servir a Cristo es mucho más. Y recordemos que la iglesia no es ese lugar donde uno viene a realizarse personalmente, sino que es un lugar de servicio. Cuando Esteban fue elegido para servir a las viudas, demostró que era humilde. A pesar del Espíritu Santo en su vida, él demostró que era humilde. Jamás reivindicó ningún puesto o posición, sino que aceptó servir en aquello donde se le necesitaba. Que era un hombre servicial, estuvo dispuesto a ayudar en el servicio a las viudas, sensible a Dios y a su obra, que se sujetaba a la autoridad de sus pastores y de la iglesia, que le importaba la iglesia más que él mismo y se preocupaba de ellos, que sabía trabajar en equipo, como cuerpo, porque la obra de Dios, como he dicho antes, no es de ningún hombre, es de Dios y el Espíritu Santo la lleva a cabo por medio de la unión de todos los creyentes. Esteban, cuando fue llevado al concilio, ante el concilio, demostró ser manso, tener dominio propio, ser un gran conocedor de las Escrituras, humilde, porque exalta a Cristo y no se reivindica a sí mismo, valiente, no se acobardó. Y alguien muy importante es que era un hombre que buscaba el rostro de Dios, y eso lo sabemos, porque cuando aquellos hombres que lo acusaban miraron su cara, vieron su cara, su rostro como el de un ángel. Ese es el ADN del siervo. Ese es el ADN que hemos de buscar. Jamás vamos a ser perfectos, pero esa es nuestra meta, ser como Cristo. No esperes a ser así, busca ser así y ponerte en marcha. El Señor Jesucristo sigue su obra en la tierra a través de los creyentes, como tú y como yo, y la iglesia bajo la dirección del Espíritu Santo. Nos concede dones y servicios a cada uno, sin excepción, para que los administremos correctamente. Tenemos que tener conciencia de que no se trata de nosotros, sino de Dios y de la salvación de nuestros semejantes. Tenemos un ejemplo de servicio en Esteban, como hemos visto, de lo que debe ser un siervo, pero también de lo que deberíamos ser cada uno de nosotros. Su vida es un ejemplo de éxito en el ministerio, de éxito en el servicio. Vivió para Cristo, evangelizó y sirvió a sus semejantes, mostrando un profundo amor, y murió por Cristo. Hasta ahí llegó. El máximo honor que cualquier creyente puede tener es llegar a dar su vida por Cristo. Fue un siervo tan fiel que su muerte produjo que el evangelio fuera esparcido más allá de Jerusalén, iniciándose la evangelización por todo el mundo. Solo tú puedes decidir amar más a la iglesia o amarte más a ti mismo. Solo tú puedes decidir si realmente estás dispuesto o dispuesta a buscar el rostro de Dios y a vivir una vida cristiana lleno del Espíritu Santo, o si vas a seguir todavía en el punto que estás. Sea cual sea ese punto, siempre hay más adelante, hay más allí en la presencia del Señor. Y este es el momento de la decisión. No mires tu situación, no mires tu problema. Pon tu corazón en las manos del Señor. Vamos a orar. Díselo al Señor si quieres, realmente quieres servirle. Díselo al Señor. Díselo al Señor. Dile al Señor, Señor, yo quiero servirte y quiero ser un siervo fiel. Quiero ser alguien que lo haga con un corazón sincero. Estar dispuesto a sacrificar lo que tenga que sacrificar, pero necesito tu ayuda. Necesito la ayuda del Espíritu Santo. El Señor responde las oraciones. El Señor siempre responde. Padre eterno, Señor,
Señor, Señor Jesús, tú dijiste que oráramos para que se enviaran obreros a trabajar la tierra, para que se mandaran obreros a tu viña, a tu mies. Señor, estamos aquí, dispuestos, conscientes de nuestras limitaciones, nuestros pecados, nuestras faltas, pero queremos, Señor, servirte. El Espíritu Santo nos invita, Señor, a servirte y nuestro corazón quiere. Necesitamos la unción de tu Espíritu, necesitamos un derramamiento de tu Espíritu Santo sobre nosotros, Señor. Necesitamos, Señor, del poder de tu Espíritu Santo. Crea en nosotros que, Señor, servimos desde la función de pastores, a ver los dones y a poder colocar cada pieza en su lugar. Que el Espíritu Santo también vaya colocando cada pieza en su lugar, Señor. Gracias por los que ya te sirven. Gracias por cada don. Gracias por cada ministerio. Gracias por los que limpian, las hermanas que limpian. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque encontramos este local limpio cada semana. Gracias por su sacrificio, Señor. Gracias, Señor, por cada uno, por el que toca. Amplía nuestra visión de servicio. Amplía nuestra capacidad, Señor. Pero sobre todo amplía la anchura de nuestro corazón para darte cabida a ti y que tú lo domines. Sigue bendiciendo a tu iglesia, que esta iglesia siga siendo referente en el mundo como servicio a ti, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. El capítulo 11 y en el versículo 23, como solemos leer, falta Cristina y